Bien, en esta mañana tarde, no sé, vamos a compartir un tema que hoy en día se habla mucho en los círculos, sobre todo, en círculos de la nueva era, ¿no? Ese movimiento sincretista, ¿no? Que busca amalgamar, si es posible, a todas las religiones del mundo, ¿no? Juntarlas, ¿no? Y en fin, y también, ¿no? de conceptos un poco orientales también, que también hoy día se manejan bastante dentro del mundo occidental, ¿no? En la idea de que todos pues, estamos destinados a ser Dios, ¿no? A ser Dios, o que somos Dios en cierta forma, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice al respecto, ¿no? Nos dice al respecto. Vamos a ir entonces al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 en adelante, ¿no? En adelante. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 en adelante. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? Evidentemente que el pueblo judío, pues, con el ministerio que el Señor estaba realizando, ¿no? Y el mensaje central, ¿no? Que consistía en que él era el Cristo, ¿no? El Mesías esperado por los israelitas. Los judíos estaban bastante, pues, conflictuados con ese mensaje, ¿no? No sabían qué pensar, ¿no? No sabían si aceptar que Jesús era el Cristo o no, y que estaba en eso. Entonces hasta llegan al punto en que ya le dice: bueno, defínete, ¿no? Si eres el Cristo, dínoslo, ¿no? Dínoslo de una manera abierta, ¿no? Y bueno, entonces Jesús le responde y le dice: os lo he dicho y no creéis, ¿no? O sea, él acá declara claramente que él ya se lo había dicho, pero ellos no creían. O sea, si tenían ese conflicto que tenían, era porque simplemente los judíos no querían creer, ¿no? No querían creer que Jesús era realmente el Cristo, ¿no? Entonces dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, ¿no? Entonces Jesús agarra y les da un mensaje más radical todavía, ¿no? Más radical, ¿no? Porque al decir estas palabras se está haciendo Dios, ¿no? O sea, está diciendo: yo y el Padre uno somos. Lo que está diciendo es: yo soy Dios, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Y entonces los judíos lo entendieron y tuvieron esta reacción, dice, ¿no? En el versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, ¿no? Así lo entendieron ellos, ¿no? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces Jesús le respondió:
no está escrito, y aquí viene el punto, ¿no? Del tema que vamos a tratar. Dice, no está escrito en vuestra ley, nota lo que dice, en vuestra ley le dice, ¿no? Yo dije, dioses sois, ¿no? O sea, en otras palabras le dice, no está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que ustedes reconocen como tal, ¿no? Como palabra de Dios, ¿no? Que dice, ¿no? La Biblia, dioses sois, que Dios dice al hombre, dioses sois, ¿no? Dioses sois, ¿no? Entonces dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino, ¿no? la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos ahí para no irnos a otro pasaje, ¿no? Pero hablando del tema, ¿no? O sea, como digo, en estos tiempos hay tantas religiones y sobre todo un poco, ¿no? O sea, hay tantas religiones, sobre todo de tipo oriental, ¿no? Que se han metido dentro de la cultura occidental cristiana. Y con ese mensaje, ¿no? Lógicamente bastante positivo, bastante atractivo, ¿no? De declarar, pues, de que los hombres, pues, somos dioses, ¿no? Somos dioses, otros dicen, bueno, somos parte de Dios, ¿no? Para levantar al ser humano, ¿no? O sea, para levantar al ser humano, ¿no? En ese sentido. Y claro, hay gente que está creyendo esto, ¿no? Que lo está creyendo, y en función de ello, pues, desarrollan una serie de cosas, ¿no? De prácticas y de tipo de meditaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y ejercicios espirituales, entre comillas, ¿no? Para justamente que se manifieste esa realidad, ¿no? Según ellos, ¿no? De lo divino que es el hombre, ¿no? De lo divino que es el hombre. Ahora, entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? O sea, la Biblia, aquí vemos en palabras de Jesús, ¿no? Ante el hecho de que los judíos, al escuchar estas palabras de Jesús, que Jesús les dice, ¿no? O sea, yo y el Padre somos uno, ¿no? Y con ello les estaba diciendo, pues, que Él era Dios, ¿no? Que Él era Dios, ¿no? Entonces los judíos reaccionan, pero tú siendo hombre, ¿no? Te haces Dios, ¿no? Ahora, en el caso de Jesús, ¿no? ¿Entienden? En el caso de Jesús, o sea, ¿esto estaba mal o estaba bien? ¿No? Bueno, lógico, a la luz de la revelación de la palabra de Dios, estaba bien, ¿no? Estaba bien, porque como dice en el mismo Evangelio de Juan, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Cuando habla, dice que en el principio el verbo, ¿no? Hablando de Jesucristo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿no? Era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Entonces el Evangelio era muy claro, definitivamente, de que Jesucristo, ese hombre que estuvo ahí caminando en la tierra y que estaba hablando con estas personas y todo, él realmente era Dios, ¿no? Pero Dios, ese Dios del cual Jesús hablaba, pues era un Dios plural, ¿no? Era un Dios plural, es un Dios que, como ya sabemos, es trino, ¿no? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Cosa que para los judíos era algo difícil, un poco difícil de entender, ¿no? Un poco difícil de entender, ¿no? Porque lógico, a los judíos se les había enseñado que Jehová uno es, ¿no? Uno es. Y claro, ellos habían entendido con el término uno es, ¿no? Que se hablaba de una unidad, ¿no? Y cuando en realidad se hablaba de una unidad, pero una unidad de conjunto, ¿no? Una unidad plural, ¿me entiendes? Es diferente, ¿no? Una unidad individual, ¿no? Individual a una unidad de conjunto, ¿no? Es decir, acá tenemos a un jugador, ¿no? Un jugador de tenis, un jugador, ¿no? Pero cuando hablamos de fútbol, decimos, acá tenemos a un equipo, ¿no? En los dos casos estamos hablando de uno, ¿no es cierto? Pero cuando decimos un equipo, estamos hablando de un conjunto de personas que integran ese equipo. Pero cuando hablamos aquí de un jugador de tenis, estamos hablando de una sola persona, ¿no es cierto? De una sola persona. Entonces, claro, para Jesús todo esto estaba muy claro, ¿no?
Pero lógico, para los judíos no, ¿no? Porque no habían entendido, pues, repito, no habían entendido las escrituras, no lo habían entendido, no lo entendían realmente ellos, ¿no? Ellos estaban cegados en cuanto a la revelación que había en las escrituras, ¿no? Y como vamos a ver ahora también, ¿no? Entonces, o sea, para Jesús, este tema, ¿no? Este tema del hombre divino, ¿no? El hombre como un ser divino, ¿no? Hablando del caso de él, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto, o sea, otra realidad, ¿no? Otra realidad que para los judíos era bastante cuestionable, ¿no? Era el hecho, ¿no? Porque le dicen, tú siendo hombre, ¿no? Tú siendo hombre, te haces Dios, ¿no? Es decir, o sea, ellos sabían que Dios era un ser espiritual, ¿cierto? Un ser espiritual, ¿no? Y que por lo tanto, pues, pensar en Dios como un ser humano, tampoco lo concebían. Aunque repito, esto también estaba en las escrituras, que los judíos creían. Pero, como digo, en este tiempo los judíos estaban muy ignorantes a sus propias escrituras, ¿no? Porque esto estamos hablando de Isaías, bueno, lo que el profeta Isaías escribe, ¿no? Cuando escribe la profecía, así que he aquí que la Virgen, ¿no? Concebirá, ¿no? La Virgen, o sea, ¿no? Concebirá, ¿no? La profecía sobre la concepción de Jesús. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y le llamará Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros, ¿no? O sea, ahí en esa profecía misma nomás se une, ¿no? Se une la humanidad, ¿no? Porque, o sea, se está hablando de que iba a ser concebido un ser, ¿no? En el vientre de una mujer, o sea, de una virgen, ¿no? Y ese ser no iba a ser otro que Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, sí, la palabra de Dios para los judíos, que era el Antiguo Testamento, sí revelaba esta verdad, ¿no? Acerca de que Dios se iba a hacer hombre, de que Dios se iba a manifestar en determinado momento del tiempo, se iba a manifestar en la historia, se iba a manifestar como hombre, ¿no? Y que había llegado ya ese momento, ¿no? Y que ese hombre que encarnaba a Dios, ¿no? No era otro, pues, que Jesús, ¿no? Pero repito, los judíos cuestionaban a Jesús, pero lo cuestionaban producto de su ignorancia de sus propias escrituras, de la propia palabra de Dios en la cual ellos creían, ¿no? Entonces, los judíos más que nada tuvieron problemas para aceptar a Jesús, porque repito, ¿no? Porque en ese tiempo ellos estaban bastante alejados de las escrituras, ¿no? Y entonces no supieron reconocer, porque si ellos hubieran visto las profecías, ¿no? de Isaías y otras profecías, se hubieran dado cuenta de que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Y que Dios, en otras palabras, ¿no? Así es. Así que es muy claro, ¿no? El hecho de que es el único ser, ¿no? El único ser que ha existido sobre la tierra, ¿no? Hombre, ¿no? Hombre, ¿no? Al cual se le puede reconocer como Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero Jesús acá inserta dentro de este diálogo que tiene con ellos, ¿no? Inserta, inclusive inserta como parte de su argumentación, ¿no? de la divinidad propia, inserta en su argumentación estas cosas cuando él dice, ¿no? En el versículo 34 dice, entonces Jesús le respondió, no está escrito, o sea, hablando del Antiguo Testamento, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, ¿no? Yo dije, dioses sois, ¿no? Entonces, dioses otra vez hablando en plural, ¿no? Pero hablando ya de los hombres, ¿no? Los hombres como dioses, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿en qué sentido podemos hablar de los hombres como dioses? ¿No? ¿En qué sentido? O sea, en el mismo sentido de lo que Jesús era, Dios, ¿me entiendes? El Dios supremo, el Dios que participó de la creación de todo lo que existe. O sea, ¿en ese sentido Dios, ¿no? ¿O en qué sentido es que el hombre viene a ser
un tipo de Dios también aquí en la tierra, ¿no? Entonces vamos a ver eso y vamos a ir para analizar esto. Vamos a ir, por ejemplo, en primer lugar, vamos a ir al Salmo 8 de frente para no hacerla muy larga. Vamos a ir al Salmo 8, ahí en el Antiguo Testamento. Salmo 8, versículo 3 al 6. ¿Llegaron? ¿No? Salmo 8, versículo 3 al 6. Y acá, por ejemplo, se explica justamente esto, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto cuando, repito, cuando todavía Jesús no había llegado a la tierra, no había venido a la tierra, ¿no? Esto todavía muchos cientos de años antes, ¿no? Y entonces, a través del salmista, ¿no?, que escribe esto, pero que apunta lógicamente al hombre en general, desde el principio de la creación, aún al hombre, aún durante estos tiempos en que se está escribiendo, ¿no?, y al hombre en general, ¿no?, a través de todo el tiempo, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no? Cuando veo tus cielos, ¿no?, dice el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿No? Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Estamos hablando del hombre, ¿no? Y el hecho de ser Dios, ¿no? ¿En qué sentido, no? Entonces viene aquí el planteamiento, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, ¿qué tiene de especial? ¿No? ¿Qué tiene de especial en medio de toda la majestuosa creación? ¿No? ¿Qué tiene de especial? ¿No? Esa es un poco la idea de la pregunta. Y entonces dice, le has hecho poco menor que los ángeles, ¿no? Ahora, y acá, ¿no?, acá tenemos que hacer una aclaración, lo que ya ustedes saben, ¿no?, que aquí la palabra ángeles, en el hebreo se emplea un término que es el siguiente, que es la palabra Elohim. ¿Ya? Elohim. Y esa palabra Elohim, es la palabra para hablar de Dios en plural. ¿Correcto? Para hablar de Dios en plural. Es como decir, igual, como decir dioses, ¿no? Aunque sabemos muy bien que no hay varios dioses, hay solo un Dios, ¿no es cierto? Pero un Dios en tres personas, ¿correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que Dios es un Dios en plural. Entonces no encontraron ellos mejor término para expresar esto que utilizar este término, el término Elohim, ¿no? Elohim, que significa, como repito, la palabra dioses, ¿no? Entonces acá se está hablando de la divinidad, no de los ángeles realmente, ¿no? Entonces tendríamos que leerlo así, ¿no? Cuando dice, y le has hecho, o sea, hablando del hombre, dice, y le has hecho un poco menor, un poco, no tengo el detalle, le has hecho un poco menor, en otras palabras, que Dios, ¿correcto? O sea, dentro de toda la creación, ¿no? Dentro de toda la creación, algo que no tenemos que entender es que el hombre no es cualquier cosa, ¿no? Sino dentro de toda la creación, o sea, la persona, o sea, más majestuosa, digamos así, y con más relevancia dentro de la creación, después de Dios, está el hombre. ¿Y por qué no los ángeles? ¿No?
Siendo seres que para nosotros, por ejemplo, hoy se nos presentan como seres superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque por el hecho de que son seres que están cerca de Dios, ¿no? Son seres que Dios los ha usado a través de toda la historia, ¿no? Para manifestarse tanto al pueblo de Israel, ¿no? Como también hoy en día, ¿no? Pero en la revelación del Nuevo Testamento, cuando se habla de los ángeles, ¿no? Se expresa muy bien un detalle muy importante, ¿no? Que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, son espíritus que están al servicio. Noten, o sea, en otras palabras, si están al servicio, ¿no? En otras palabras, es como decir que los ángeles son una especie de servidores, ¿no? De servidores, dice, están al servicio, dice, de los herederos de la salvación, ¿no? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. ¿Correcto? Entonces, los ángeles son seres que Dios ha puesto al servicio de nosotros. ¿Correcto? Entonces, ahí podemos ver entonces la jerarquía, ¿no? La jerarquía dentro del universo, ¿no? O sea, Dios, el hombre, los ángeles, ¿no? Aunque hoy por la naturaleza espiritual que tienen los ángeles, repito, y que ellos tienen la facultad de poder estar en la presencia de Dios y poder también manifestarse en este mundo terrenal, cosa que todavía nosotros no podemos hacer, ¿no? No, porque estamos encerrados en este cuerpo natural, ¿no? En este cuerpo natural, pues entonces tenemos todavía, vemos todavía como una especie de superioridad a los ángeles, ¿no? Pero no, en la jerarquía de la creación, pues Dios, ¿no? Es el ser supremo, ¿no? Dios, ¿no? Pero después de Dios en la creación está el hombre, ¿no? Y tal es así, ¿no? Que dice aquí, siguiendo leyendo aquí en el Salmo 8, verso 5, dice, y le has hecho un poco menor que a Dios, ¿no? Dice, y lo coronaste de gloria y de honra, ¿no? O sea, le coronaste de gloria y de honra. Vamos a decir, en el plano espiritual, ¿no? En el plano espiritual nosotros tenemos coronas, ¿correcto? El hombre tiene corona, ¿no? Esa corona espiritual es honra y gloria, ¿correcto? Honra y gloria, ¿no? Y le coronaste de honra y de gloria. Y dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que cuando Dios crea al hombre, ¿no? Lo pone en esta tierra como Señor, ¿no? Como Señor sobre toda la creación. ¿Entienden? Por eso dice, ¿no? Y lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. O sea, sobre todo lo que Dios había creado. Y parte de esa creación son los mismos ángeles. ¿Correcto? ¿No? Pero Dios puso al hombre, no a los ángeles, sino puso al hombre como Señor, ¿no? Como Señor, le dice, sobre todo, ¿no? Dice, porque le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y dice luego, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora noten, ¿no? Que cuando dice todo, es todo, ¿no? O sea, todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿no? Entonces, cuando Jesús entonces dice, ¿no? No dice en la Escritura, dioses sois, ¿no? Él está teniendo en cuenta, aparte de otras escrituras, él está teniendo en cuenta, sobre todo desarrollando el tema, él está teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? De cómo es que Dios crea al hombre, ¿no? Y en qué posición Dios pone al hombre dentro de su creación, ¿no? O sea, Dios pone al hombre dentro de su creación solamente por debajo de él, ¿no? Solamente por debajo de él, ¿no? Y con grandes prerrogativas y con la gran autoridad, ¿no? De señorear sobre todas las obras que Dios había creado, ¿no?
de señorear sobre todas las obras que Él había creado. O sea, después dice las obras de tus manos, ¿no? Y además dice, y todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, es decir, Dios puso todo debajo de sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre, pues, sobre la creación, el hombre, después de Dios, el hombre tenía la autoridad suprema. ¿Está ahí o no está ahí? El hombre tenía la autoridad suprema. Entonces, ese es el sentido cristiano, ese es el sentido cristiano, esa es la interpretación cristiana, esa es la enseñanza cristiana en cuanto a este tema de la divinidad del hombre. De la divinidad del hombre, ¿no? Ese es el sentido. No es la divinidad en términos de ser igual a Dios, como Jesús, ¿entiendes? Sí podía afirmarlo. Cuando Él dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Correcto? Ese es el sentido, ¿no? Pero en el caso de nosotros los hombres, es en este sentido, ¿no? En el sentido de que después de Dios, ¿me entiendes? No junto a Dios, sino después de Dios, ¿me entiendes? En la creación, Dios puso al hombre, ¿verdad? Como Señor sobre todas las cosas que Dios había creado, y lo puso también como autoridad sobre todo, porque todo lo puso bajo sus pies. ¿Están ahí o no están ahí? ¿No? Entonces, ahora, este es un mensaje, ¿no? Que al menos cuando yo lo estoy ahorita escuchando, ¿no? Me dice a mí, me hace sentirme importante, ¿no es cierto? Dentro de la creación, ¿no es cierto? Me hace sentirme que no soy yo un gusano de la tierra, que yo no soy cualquier cosa en el mundo, ¿no es cierto? A pesar de todas las vicisitudes y limitaciones y situaciones que enfrentamos aquí en la vida, que muchas veces nos hacen sentirnos pues que somos poca cosa, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no? Cuando hoy en día vemos pues las grandes calamidades que pasan en el planeta Tierra, ¿no? Y que son incontrolables, ¿no? Como por ejemplo los grandes terremotos que se están produciendo, ¿no? Como ahora que hay ya la amenaza, no, porque ya esto de lo del niño ya está operando, ¿no? Solamente que el mensaje tranquilizador es cuando venga la corriente del niño, ya la corriente del niño ya está, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ya hay inundaciones grandes en el norte, ya hay grandes inundaciones que se están dando, ¿no? Y se están perdiendo miles de hectáreas, ¿no? de terreno cultivable, ¿no? Porque una de las características de la corriente del Niño, ¿no? Ustedes lo saben seguramente, ¿no? Pero lo voy a decir por si acaso, una de las características de la corriente del Niño, ¿qué cosa es? Es que simplemente el agua se calienta, ¿no? El agua se calienta, ¿no? Más de lo normal, el agua se calienta más de lo normal, ¿no? Entonces se condensa, pero ¿qué ocurre? Ocurre que contrario, ¿no? Al hecho de que digamos, la condensación, que es cosas que se dan para que se produzca la lluvia y los ríos se llenen, todo eso, que es lo normal, ¿no? Digamos, esta condensación y estas nubes, en vez de irse hasta la sierra, por decirlo así, irse hasta más allá, no, esta condensación se queda muy cerca a la costa, al litoral, ¿entiendes? Entonces, de tal manera que se producen grandes lluvias, grandes tormentas, digamos así, grandes tormentas, se producen muy cerca a la costa, ¿no? Por eso que los destrozos que produce la corriente del Niño son destrozos que los vemos nosotros y los experimentamos también aún los costeños, ¿me entienden? ¿Ya? Porque no son cosas necesariamente que se dan más allá de los Andes, sino más bien de los Andes para acá. ¿Están ahí o están ahí? ¿No? Es una de las características de la corriente del Niño, ¿no? Y que no solamente ocurre acá, o sea, cuando se da un fenómeno como la corriente del Niño, no solamente ocurre acá en el Perú, ¿no? sino también ocurre en Centroamérica y también ocurre en la costa occidental de los Estados Unidos, hasta inclusive hasta Canadá. O sea, prácticamente toda la costa del Pacífico es afectada por esta llamada corriente del Niño, que no es ningún niño, ¿no? Sino es un terrible grandulón que hace mucho daño, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿no? O sea, el hombre no puede controlar esto. Entonces, ¿cómo es que el hombre entonces es Señor sobre todo? ¿Y cómo es que el hombre entonces todo está debajo de sus pies? ¿Y por qué entonces el hombre no puede tener todas estas cosas? ¿No? Es que lo que hay que entender es que lo que pasa es que acá se está hablando del hombre cuando el hombre fue creado.
¿correcto? Cuando el hombre fue creado, y cuando el hombre todavía no había cometido el pecado original. ¿Me entiendes? O sea, el hombre antes del pecado original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hombre a causa del pecado original? ¿Qué pasa con el hombre? A causa del pecado original, pues el hombre pierde, o sea, la operatividad de estas facultades. ¿Me entiendes? Pierde la operatividad de estas facultades. ¿No? ¿Por qué? Porque aún el propio hombre hoy en día ni siquiera puede controlar, propiamente ni siquiera puede controlar su propio ser, su propio cuerpo, ¿no? Porque nuestro propio cuerpo inclusive es atacado, ¿no es cierto? Es atacado por enfermedades, es atacado por cosas de la naturaleza que ya sabemos que ocurren, ¿correcto? Y el hombre a veces no puede ni controlar lo que ocurre en el propio ser del hombre mismo, ¿no? Entonces, a raíz del pecado original, ¿no? Entonces el hombre pierde la facultad de poder operar, ¿no? De poder operar tal y cual debió operar, ¿verdad? Si es que el pecado no entraba a la humanidad, ¿no? Por eso que algo que tenemos que comprender es que cuando el pecado entró a la vida del ser humano, o sea, no solamente perdimos nuestra relación con Dios, ¿correcto? No solo perdimos nuestra relación con Dios, no solo perdimos esa maravillosa realidad, ¿no? de estar en comunión con Dios y de esa convivencia que el hombre originalmente tenía con Dios, sino que el hombre perdió las facultades que Dios le había dado al hombre sobre la creación, ¿no? Sobre la creación. Facultades, como ya he mencionado, que eran básicamente dos facultades maravillosas, que era la de señorear sobre toda la creación, ¿entiendes? O sea, tener bajo control la creación, imagínate. O sea, ese era el hombre original. Adán tenía la facultad, era el señor de la creación. O sea, nada podía ocurrir en la creación si Adán no lo permitía, ¿no? Si Adán no lo permitía, ¿no? Y todo lo que existía y todo lo que se movía sobre la faz de la tierra, pues no podía ocurrir si el hombre no lo permitía. ¿Por qué? Porque todo estaba bajo sus pies. O sea, el hombre tenía la autoridad. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿No? Entonces el hombre, cuando fue creado, en ese sentido que el hombre, pues, era como Dios, era un Dios, pero después de Dios. ¿Me entiendes? O sea, un Dios en minúscula. ¿Me entiendes? Dios en ese sentido, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, eso podremos recuperarlo en alguna ocasión, podremos recuperarlo en algún tiempo. Eso podrá volver a ser realidad en la experiencia del ser humano. Pues bueno, como digo, o sea, cuando el hombre pecó, no solamente perdió su relación con Dios, no solamente perdió esta maravillosa relación que tenía con Dios, como de Dios, no solamente como creador, sino padre e hijo, porque la Biblia llama a Adán, lo llama hijo de Dios. ¿Han leído, no es cierto? Así lo llama la Biblia, lo llama Adán, hijo de Dios. Es decir, no solamente haber perdido eso, ¿no? Sino también perdió esa facultad de ser señor sobre la creación, de ser la persona de mayor autoridad después de Dios sobre toda la creación, tener estos poderes, ¿entiendes? Tener estos poderes, ¿no? Para controlar todas las cosas. O sea, sí, lo que siempre hemos soñado los hombres, inclusive lo que los hombres buscan hoy a través de la ciencia y del desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, los hombres a través del desarrollo de la ciencia, a través de los tiempos y del desarrollo de la tecnología, ¿qué busca el hombre? Lo que el hombre busca es ejercer control sobre la creación. ¿Me entienden? Y a través de este control sobre la creación, en teoría lo que el hombre busca, ¿qué cosa es? Es una vida mejor, ¿no es cierto? Para la humanidad, en teoría, ¿entienden? Pero eso es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque en el interior del hombre, o sea, no se ha perdido el sentirse de que es decir, no es que yo sea nada, no. O sea, yo puedo. Y es por eso que hay mucha gente y hay muchas filosofías que exaltan, como ahora se exalta eso de yo puedo.
puedo, ¿no? Y hay conferencias motivacionales, ¿no? Donde hay gente que trata de levantar a gente que está caída anímicamente, ¿no? Y gente que no está desarrollándose en la vida y tratan de levantarlos con conferencias y de que esta gente crea de que puede hacer lo que quiere hacer, ¿me entienden? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. O sea, ¿por qué? Porque se está hablando a algo que está en el interior del ser humano, algo que no se ha ido de nosotros. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a problemas, simplemente a problemas en lo personal, a problemas en lo cotidiano de la vida? O sea, ¿nos fastidia o no nos fastidia? ¿Nos incomoda o no nos incomoda? Claro que nos incomoda. O sea, no nos sentimos cómodos cuando hay problemas alrededor nuestro. O sea, no nos sentimos cómodos cuando estamos enfrentando vicisitudes en la vida. No nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro ser sabemos que no fuimos creados para eso. ¿Me entiendes? Sea que sabemos en el sentido intelectual, o sea que lo sepamos en el sentido intuitivo, pero sabemos que no fuimos creados para estar así incómodos, ¿no? Y entonces que queremos nosotros, pues de alguna forma tratar de ejercer dominio sobre lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, y a veces se pueden resolver algunas cosas y otras cosas no podemos resolverlas. ¿No es cierto? Y entonces vivimos en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos recuperar. En esencia queremos recuperar lo que Adán perdió. ¿Están entendiendo? ¿No? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Y hay una buena noticia, ¿no? Que hay que recordarles, y quiero recordarles en esta mañana y quiero recordarme a mí mismo también. Bueno, Cristo recuperó. Cristo recuperó. O sea, Cristo es el segundo Adán, como lo llama en Corintios. ¿Me entiendes? O sea, Cristo es el segundo Adán, es decir, la primera creación, el primer hombre, Adán, que fue creado con estas facultades de ser Señor y autoridad sobre toda la creación, perdió toda esa operatividad, el poder operar todas estas cosas, esas facultades maravillosas sobre la creación. La perdió, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? En ese aspecto de la redención, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios, ¿qué cosa es? Es una nueva creación. Empezar una nueva creación, ¿no? Y Él comienza una nueva creación, en primer lugar, es decir, produciendo un nuevo Adán. ¿Correcto? Y ese quiere el sentido que ¿quién es el nuevo Adán? El nuevo Adán es Jesús. Jesús. ¿Entienden? Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo Adán, ¿no? Él es el iniciador de una nueva raza. Una nueva raza de seres humanos que van a operar sobre la creación de Dios como señores y como gente que tiene autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso es que la Biblia pues nos habla, pues, ¿no? Nos habla en el Apocalipsis y en otros pasajes de la Escritura que nosotros pues estamos destinados a ser reyes, ¿no? Una de las facultades. En esa palabra reyes, ahí es donde se nos devuelve estas dos cosas: el señorío y la autoridad, ¿no? Y la autoridad. Cristo ya lo recuperó, Él ya lo recuperó, ¿no? Por eso es que la Biblia dice, pues, ¿no? Que Él fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Ahí en Filipenses, ¿no? Capítulo 2, 5 en adelante, dice, al final dice que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Al decir hasta lo sumo no se refiere a un jugo, ¿no? Sino hasta lo sumo se refiere hasta el lugar de más alta, hasta el lugar de más alta autoridad dentro del universo físico y el universo espiritual, ¿no? Entonces es Jesucristo hombre, estamos hablando de Jesucristo hombre, ¿no? El que recupera esto, y entonces el Padre lo exalta hasta lo sumo, ¿no? Y le da un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en ese nombre se doble, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Es decir, en otras palabras, ¿para qué? Para que este ser, Jesucristo,
que está exaltado hasta lo sumo, pues recupere el señorío y la autoridad que Adán perdió. Que Adán perdió. ¿Está bien o no está bien? ¿No? Entonces, Jesús recupera esto. ¿No? Jesús recupera esto. Y claro, hay gente que piensa, ¿no?, que como Jesús ha recuperado esto para nosotros, ¿no? Porque Él es el primero, lo que tenemos que entender es que Jesucristo mismo, ¿no? Jesucristo mismo, o sea, en este momento, Él no está haciendo uso de estas facultades, ¿no? No está haciendo uso de estas facultades. No las puede hacer. Porque el pecado también tiene otras cosas, ¿no? En la vida de los seres humanos, otras cosas que todavía deben ser también arregladas, ¿no? Y es ahí donde fallan algunos que piensan de que hoy en día podemos nosotros pues vivir, o sea, reinar sobre esta tierra en un sentido incorrecto, o sea, reinar sobre esta tierra, o sea, y entonces ya nos llevan a un concepto fabulesco, ¿no?, de reinar sobre esta tierra y de tal manera pues decir a la creación, controlarla y cosas por el estilo, ¿no? En realidad eso todavía no lo podemos. No lo podemos, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero Jesús dijo, ¿no?, si tuvieres fe, ¿no?, como un grano de mostaza, le diréis a este monte que se mueva y se moverá, ¿no es cierto? ¿Así dijo Jesús o no dijo Jesús? ¿No? Claro que sí, Jesús dijo así, ¿no? También dijo en otra parte, ¿no? O sea, cualquiera que diga, ¿no?, a este monte, ¿no?, que se mueva, que se quite, se quitará, ¿no es cierto? Es decir, en fin, claro que sí, lo dijo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién? ¿Quién lo ha experimentado? ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién ha ejercido este control hoy? Ni siquiera los primeros cristianos, ni los apóstoles, ¿no?, que andaban con Jesús, ¿no?, ni ellos, ¿no? El gran apóstol Pablo, ¿no?, el hombre que para mí, ¿no?, el hombre de mayor fe que ha existido sobre la tierra, ¿no?, después de Jesús, el hombre de mayor fe que ha existido sobre la tierra, él mismo dice en Corintios, ¿no?, si tuvieres la fe, ¿no?, que trasladase los montes, dice, si tuviere, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es qué? Eso es condicional. Si tuviere, ¿no?, esta fe que trasladase los montes, ¿no?, pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Pero el punto no es el amor, sino el punto es, si tuviera esta fe que trasladase los montes, dice, él está ahí recordando lo que Jesús dijo, si tuviera esta fe. O sea, Jesús sí lo ejerció, ¿no? Jesús sí lo ejerció. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no tenía problemas con el pecado a nivel del espíritu, ¿me entienden? Él no tenía ningún problema con el pecado a nivel de todo su ser, ¿no? ¿Por qué? Porque él y el Padre eran uno a nivel de todo su ser, ¿no es cierto? Y él sí, o sea, mandó al mar, ¿no?, a las tempestades que se detuvieran y se detuvieron, ¿no es cierto? Él mandó a un cardumen de peces para que fueran ahí y fueran pescados por los discípulos, ¿no? Cuando le dijo a los discípulos, no, pongan mar adentro, ¿no?, para pescar. Y ahí ya los estaban esperando toda la cantidad inmensa de peces, ¿no? ¿Quién le mandó esos peces para ir ahí, para ser pescados? Lógicamente, la autoridad del Señor. O sea, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de lo que el primer Adán podía hacer. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esa autoridad de poder señorear sobre la creación, mandar a la creación para que las cosas sean y eran realmente, mandar sobre la creación para que las cosas fueran y eran. Ahí vemos un ejemplo. Jesús sí, él sí pudo ejercerlo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque él estaba totalmente libre del pecado en todo sentido.
Entonces, ¿por qué hoy? Entonces, acá estamos analizando y estamos corrigiendo doctrina y todo lo demás. O sea, no hay ningún problema, hermano, porque hay que seguir aprendiendo, hay que corregir, así, igual como enseña el Apocalipsis, cuando siempre digo, ¿no? Antes de empezar el Apocalipsis, muy dispuestos a que la palabra corrija nuestras doctrinas. ¿No es cierto? O sea, hay que ser muy soberbios y muy orgullosos, ¿no? Para pensar de que la palabra no nos puede seguir enseñando cosas nuevas o nos pueda corregir lo que estamos creyendo. ¿No es cierto? Sería muy soberbio de nuestra parte, ¿no? Porque si estamos equivocados en lo que estamos creyendo, pues ¿cuál es el problema? El problema es que no los queramos corregir. Entonces, no, si estamos equivocados, corrijamos, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, sí. O sea, él pudo operar. Él agarró y se bajó al agua. ¿Y qué hizo? ¿Se hundió? No, él caminó sobre el agua normal. Tenía control sobre las leyes de la naturaleza. Eso era el primer hombre. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? O sea, Jesús es una ilustración, es una ilustración de lo que estábamos leyendo en el Salmo, ¿no? Cuando habla del hombre como Señor sobre las obras que Dios creó. Cuando hablamos del hombre como el que tiene todo está bajo sus pies, ¿no? En cuanto a autoridad. Es decir, la creación tenía que obedecer al primer hombre. Entonces, así que Adán podía hacer exactamente lo que Jesús hizo acá en la tierra cuando vino. Pero ¿qué pasó con Adán? Lo perdió todo por el pecado, ¿no? Y aunque es real que Cristo ha recuperado, ¿no? Ha recuperado esta autoridad, esta señoría y autoridad para nosotros, el problema es que el proceso por el cual toda esta redención se está aplicando a la vida nuestra, es un proceso que todavía está en progreso. ¿Está ahí o no está ahí? Esto para que de una vez por todas, hermanos, no caigamos en idealismos. ¿Me entiendes? Es decir, está todavía en progreso. ¿Por qué? Porque todavía a nivel del alma todavía hay efectos del pecado. Porque todavía este cuerpo todavía hay efectos del pecado. ¿Me entiendes? O sea, todavía entonces tenemos problemas para poder fluir en todo aquello que Cristo ha recuperado. Pero llegará el día, ¿no? Llegará el día, ¿no? En que nosotros como se está enseñando ahí en el libro de Apocalipsis, llegará el día, pues, en que nosotros, hermanos, pues, estaremos redimidos por completo, seremos glorificados, ¿no? Por completo, y entonces llegará el día en que nosotros vendremos con Cristo, ¿no? Y como dice la Escritura, yo también en una epístola de Juan, que nosotros aún no somos lo que debemos ser, ¿no? Pero cuando Cristo sea manifestado, seremos tal como Él es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa nueva raza, esa nueva creación, esa nueva raza de seres, vamos a llamar otra vez, ¿no? Con el término que Jesús utiliza, ¿no? Es seres dioses, hombres dioses, ¿no? ¿Me entiendes? Hombres dioses sobre la tierra. Bueno, esos hombres dioses volverán a existir. ¿Me estás entendiendo? O sea, hombres, vamos a decir, hombres como Adán, ¿no? Como Adán, pero ya como el segundo Adán, ¿no? O sea, entonces existiremos. Seremos una nueva raza de seres con esa facultad de tener dominio sobre las obras de la creación, de tener autoridad sobre toda la creación, ¿no? Entonces, y todo esto que estoy mencionando, ¿no? De Jesús como la ilustración de todo esto que estamos hablando, de lo que Adán perdió, ¿no? Hermano, o sea, nosotros vamos a manifestar todo eso, aún en el milenio vamos a manifestar eso, ¿no? Por eso es que cuando vengamos con Cristo, nosotros vamos a ser en esta tierra, ¿qué cosa? Reyes, ¿no? Reyes y sacerdotes. No vamos a ser como reyes y sacerdotes aquí en la tierra, ¿no? Y vamos nosotros, mientras el resto de la humanidad que no ha experimentado la redención, pero que va a estar durante esa época, o sea, hermano, el resto de la humanidad todavía va a estar en las limitaciones de su humanidad. O sea, nosotros que ya nos habremos ido con Cristo y regresemos ya glorificados y seremos como Cristo es, hermano, en la actualidad, pues, hermano, vendremos a esta tierra y seremos vistos en esta tierra, hermano, por los demás. Yo les aseguro, seremos vistos como dioses. ¿Me están entendiendo? Pero a la vez la gente entenderá muy bien que no seremos el Dios supremo. ¿Me entienden?
No seremos la divinidad. No seremos la divinidad, ¿no? Sino Dios es en este sentido, ¿no? En el sentido de que lo que el Salmo nos explica, ¿no? De tener la facultad de señorear sobre las obras de Dios, ¿no? Y de tener autoridad sobre toda obra de Dios, en representación de Dios, ¿no? Y así en el milenio, pues cuando vengamos con Él, pues Cristo nos enviará, hermano, a todos nosotros nos enviará por todo el mundo entero, ¿verdad? Por todos los reinos del mundo nos enviará. ¿Para qué? Para que estemos nosotros ejerciendo esa autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, eso viene para nosotros hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿no? Ahora, claro, nosotros por la fe, si llegamos, alguno de nosotros llega en algún momento a tener la fe que mueva montaña, pues entonces esa persona podrá hacerlo, podrá mover montaña, ¿no? Podrá mover montaña, podrá decir a los peces, ¿no? Oigan, peces, muévanse para acá que los voy a pescar, ¿no? Hoy me voy de pesca y digo ya, y desde allá voy declarando, ¿no? Peces, vayan preparándose que ahí voy para pescarlos, ¿no? Y todavía podré decir, ¿no? qué tipo de peces quiero, ¿no? Chitas, vayan para allá que los voy a pescar, ¿no? Chitas de casi medio metro, ya chitas de medio metro, listo, ahí estoy yendo a pescar, estoy yendo con mi ajito ahí listo ya para, ¿no es cierto? O sea, bueno, es decir, si nosotros tuviéramos, pero la realidad es que ninguno de los apóstoles llegó a tener la fe que mueve montañas. Ninguno, ¿no? Es por eso que vemos a los apóstoles pasando muchas veces la de Caín, ¿no? Por causa del Evangelio, ¿no? Vemos a los apóstoles, vemos a los más íntimos de Jesús, como Jacobo, por ejemplo. Vemos a Jacobo. ¿Qué le pasó a Jacobo cuando fue encerrado en la cárcel? Así es. ¿Ah? Díganme algo, díganme ustedes. ¿Qué le pasó a Jacobo? ¿No se acuerdan lo que pasó con Jacobo en el libro de los Hechos? Cuando fue arrestado. ¿Qué pasó con Jacobo? Murió, pues. Murió. ¿Se acuerdan eso o no? Murió. Ahora, la pregunta es, si él hubiera tenido la fe que mueve montañas, ¿no creen ustedes que lo hubiera agarrado y hubiera mandado a la cárcel que se abriera y se hubiera ya salido ahí, escapado? Como Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo lo persiguieron? ¿Se acuerdan? En Damasco. ¿Se acuerdan cómo se escapó Pablo? Fue desprendido por una pared, en una canasta, y fugó. Él tampoco no tenía la fe para mover montañas, así que tuvo que escaparse de la manera más posible que hubiera. O sea, utilizó una canasta para escaparse, ¿no? Pero hasta que llegó el momento en su vida que ya no pudo escaparse. Que lo agarraron y le cortaron la cabeza y se acabó. La pregunta, ¿y por qué no se escapó de eso? ¿Me entienden o no me entienden lo que estoy hablando, hermano? No, yo no quiero, hermano, que ustedes se sientan mal y nada por el estilo. No, al contrario, ¿no? Siéntanse bien, ¿no? Siéntanse bien en cuanto a lo que viene para nosotros, ¿no? O sea, edifiquemos nuestra fe, claro. O sea, edifiquemos nuestra fe y tratemos nosotros, hermanos, al menos de comenzar por mover cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas en nuestra vida. Comencemos por ahí, ¿no? Y nuestra fe se irá desarrollando, ¿no? Y nuestra fe irá creciendo y hasta que llegará un momento que podamos hacer ciertas cositas. Pero lo que yo les aseguro, hermano, no va a ser posible que lleguemos a ese nivel de fe que Jesús llegó. Porque ese nivel de fe, hermanos, es el nivel de fe supremo. Y eso solo lo tuvo Jesús. ¿Me están entendiendo? Solo lo tuvo Jesús. ¿Ya? Solo lo tuvo Jesús. Pero llegará el momento en que sí, nuevamente,
¿verdad? Ya cuando vengamos con Cristo, pues ahí seremos, lógicamente para los hombres, seremos como dioses, evidentemente, ¿no? Porque seremos seres glorificados, ¿entiendes? Ya sin efectos del pecado, sin nada, o sea, coronados de, ¿cómo estaba coronado Adán? De gloria y honra. O sea, estaremos coronados de honra y gloria, o sea, la gloria de Dios resplandecerá en nosotros. De cuando la gente nos vea, o sea, no nos va a ver como simples seres humanos. ¿Entiendes? No nos va a ver como ellos son en ese momento. Nos va a ver como seres diferentes. ¿No? Nos va a ver como seres diferentes, seres superiores. Así nos va a ver la humanidad, definitivamente. ¿No? Entonces, y no hay pues no hay falsedad y no hay tanta mentira ni nada en aquellos que un poco especulan estas cosas, ¿no? Acerca del hombre y hacia el futuro. Es decir, no hay tanto, o sea, sí, o sea, nos verán como dioses sobre esta tierra, ¿no? Pero evidentemente sabrán muy bien que no es que seamos dioses en el sentido como el Dios único y verdadero, ¿no? Que es nuestro el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, en ese sentido no. Pero sí, ¿no? Nos verán en la tierra pues, con las características iguales a las que Cristo tiene hoy, ¿no? Y con el señorío, ¿no? Igual al que Cristo tiene hoy y que tuvo también cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Nos verán con todas esas características, ¿no? Y claro, o sea, la gente dirá, estos son seres superiores, ¿no? Seres superiores, ¿no? Seres superiores, ¿no? Por eso que hoy en día, o sea, hay tanta especulación, ¿no? Ustedes pueden entrar en internet y ver tanta gente que especula sobre estos temas. ¿De dónde creen que sacan ellos un poco de toda esta especulación? Lo sacan de la Biblia. Lo sacan de leer la Biblia, ¿no? De leer la Biblia y van a ver, caramba, así, y ya entonces crean su novela, ¿no? Su novela en el internet. Crean su novela en el internet, ¿no? Y ahí están hablando de eso. No mencionan la Biblia para nada en ese aspecto, ¿no? Sino lo hablan como si fuera cosa suya, ¿no? Como si fuera cosa suya. Pero no, pero la palabra de Dios nos habla de eso, hermano. O sea, un día nosotros estaremos en esa capacidad. Y imagínense, así será durante el milenio. Imagínense cómo será cuando ya pasemos a nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Ya cuando ya, o sea, es decir, los cielos y la tierra actual ya no existan, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la humanidad sin Cristo, o sea, esa humanidad sin Cristo va a irse al infierno, ¿no? Para siempre, desgraciadamente, ¿no? Con el diablo, ¿no? Pues bueno, así la tierra actual y los cielos actuales van a no existir tampoco, ¿no? Van a no existir, ¿no? Y el apóstol Pedro dice, ¿cómo es que la tierra va a desaparecer? ¿Se acuerdan cómo dice el apóstol Pedro que va a ocurrir esto? Para terminar ya. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La tierra va a desaparecer por fuego. Fuego. ¿Qué será ese fuego? Fuego. ¿Qué será ese fuego? ¿Será una bomba nuclear? ¿Miles de bombas nucleares? ¿Qué será? No sabemos. Pero la tierra, así como antiguamente, ¿no? Vino el juicio del diluvio, ¿no? Y llenó toda la tierra. Pues esta tierra está destinada a terminar como consumida por el fuego, ¿no? Por el fuego. Y de ahí pasa y de ahí viene el juicio final. Viene el juicio final y de ahí nos vamos a nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Entonces nosotros sí estamos llamados, hermano, a ser, ¿no? A ser, o sea, una especie de dioses, ¿no? Una especie de dioses. Sí estamos llamados, ¿no? O sea, no tenemos que tener vergüenza de decir esto e ir en contra de lo que la tradición, y no se atreve a decir, la tradición no se atreve a decir lo que Jesús sí dijo. No dice la Escritura, dioses sois, ¿no? Entonces lo que hay que explicar es en qué sentido,
¿no? ¿No? Pero si Jesús lo dijo y está en la Escritura, entonces yo lo puedo decir y tú también lo puedes decir. O sea, nuestro destino es ser dioses. Dioses, ¿no? Dioses. Bien, hermano, ahí nos quedamos.